Canarias tiene nueva ley trans, se los contábamos ayer. La ley sale adelante por unanimidad. Va a permitir decidir la propia identidad sexual sin necesidad de informes médicos o psicológicos previos. Esta nueva norma, pionera en Canarias, ha sido apoyada por los 7 grupos parlamentarios representados en la Cámara Regional. Bueno, pues para aclarar los detalles de esta nueva ley, tenemos con nosotros en el plató Emma Colau, que es presidenta del colectivo Equales LGTBI+. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy buenos días, muchas Buenos gracias. días. Y también a Olga Díaz, que es vocal portavoz de la Asociación Crisalis Canarias aquí en la isla de Tenerife. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidas a las dos. La primera pregunta es común, ¿no? Si quieres me contestas, Olga, primero. ¿Qué supone para el colectivo esta ley? Bueno, en primer lugar ha sido una gran satisfacción por cuanto hemos conseguido una unanimidad. Yo lo que destacaría de esta ley primero es el proceso, un proceso constructivo, participativo, en el que hemos estado interviniendo todos los colectivos, en el que hemos podido hacer pedagogía también con los grupos políticos, de manera que esa unanimidad no es fruto de la casualidad, sino de un trabajo durante 4 años prácticamente que hemos estado detrás del desarrollo de esta ley. Viene a cubrir los huecos que nos dejó la ley anterior de 2014 y en ese sentido estamos muy satisfechos porque reconoce, por un lado, prohíbe las cirugías de las bebés intersex, que es una barbaridad que se estaba produciendo y eso es un motivo suficiente para estar orgulloso. Segundo, reconoce las realidades no binarias que no estaban contempladas y en especial reconoce la realidad de la infancia y de la adolescencia trans que no estaban tampoco reconocidas en la ley de 2014. Pero el fondo de esa ley, lo que más nos llena de orgullo es el reconocimiento explícito de que si las personas trans no están enfermas, no pueden ser patologizadas ni tuteladas y que por lo tanto la autodeterminación de la identidad de cada uno debe ser, o cada una debe ser respetada, personal, porque es una decisión personal. Bueno, Emma y yo tenemos una cosa en común y es que las dos sabemos que somos mujeres, sí. Lo sabemos profundamente y igual que nadie me puede cuestionar a mí, nadie tiene por qué cuestionar a Emma. Muy bien, Emma, también una de las claves que nos decía Olga es la necesidad de que esta ley partiera de los implicados, de los afectados, de los que entienden perfectamente cómo se sienten, ¿no? Los procesos normalmente de los proyectos de ley o las normativas que se van creando en las comunidades autónomas, en los distintos territorios, deben partir de la sociedad civil organizada, deben partir también de las personas que van a tener justamente esa anexión a esa normativa, ¿no? Y ese enlace. Además, cuando hablamos de la ley trans estamos hablando de una deuda histórica. Estamos hablando de que a las personas trans siempre se nos ha dejado atrás y es una cuestión que incluso en la estatal ya se pronuncia, pero en la autonómica, aquí en Canarias hemos demostrado que Canarias tiene otro motivo más para sentirse orgullosa, ¿no? Canarias siempre ha sido pionera en materia de derechos civiles y del colectivo LGTBI y así se ha demostrado en todo el territorio estatal. Pero sobre todo lo que ha descubierto aquí Canarias es que el resto de territorios en España debe aparejar el proceso, como decía la compañera, el proceso que ha tenido esta ley de participación, de construcción, de pedagogía con los políticos, del hecho de que hayan superado sus ideologías para ponerse a la altura de la sociedad. Esto es un punto histórico en el que debemos entender que cuando hablamos de derechos humanos ni se negocian, ni se discuten, se ponen sobre la mesa y construimos. Bueno, ocurre que el Estado tiene que respaldar esta ley también. Ellos no han sacado adelante todavía la ley estatal porque hay diferencias, ¿no? Hay dudas también, porque es verdad que sienta un precedente, pero también encierra dudas, ¿no? Bueno, la ley autonómica puede legislar en la materia en la que hay competencia autonómica. Claro, pero el constitucional entonces, está ahí, ¿no? También. Ahora lo que hace falta es que haya una ley estatal que recoja los derechos y los principios de los que hablamos antes, ¿no? Es pura lógica. Si ya no tenemos el concepto de que las personas trans están enfermas porque no lo están, ¿cómo los vamos a seguir sometiendo a los mismos condicionamientos de la ley anterior, que es la de 2007. Claro. No solamente eso, es que hay que incluir muchas más cosas que no estaban no están en la normativa actual, ¿no? Con respecto a las desconfianzas que pueda haber por los miedos de la famosa inseguridad jurídica que se alegan,
pues a mí personalmente me sorprende mucho, porque mayor inseguridad jurídica que la que tienen las personas trans difícilmente la vamos a encontrar, ¿no? Quizá ahí se podría hacer una matización, ¿no? en esa ley, no sé de qué manera, porque evidentemente tendría que articularse también con el consenso de todos, ¿no? Porque para aclararlo un poco, esa inseguridad jurídica de la que habla Olga, se basa sobre todo en aquellos hombres que en un momento dado pueden ser maltratadores y acogerse en un momento dado decir, oye, soy mujer. Pero, entonces, digamos que ese es el temor más generalizado. Eso digamos, es una difusión del temor innecesaria, además, por parte de quienes lo están realizando de manera concienciada, entre otros motivos, porque ya en el propio artículo 14 del proyecto de ley que se quería tramitar disponía que aquella persona, ¿no?, que se podría disponer con premeditación y alevosía cuando existiera esa incursión ilícita, ¿no? Pero, no obstante, y al margen de esas manifestaciones que se suelen comentar, la cuestión aquí es mucho más gruesa. Estamos hablando de que esos discursos se están lanzando desde puntos muy estratégicos y se están realizando por personas que no quieren abandonar un feminismo institucional que les amparaba al tutelaje de los movimientos. Los movimientos sociales han decidido que no pertenecen a los políticos ni a los partidos, pero esto parece ser insuperable para estas personas, porque han decidido que deben tutelarlos. Durante el movimiento sufragista, las mujeres entendieron que las negras ni las criadas podían ser tuteladas por el movimiento feminista ni amparadas. Y durante la época del NAO, en 1978, con Betty Friedan, entendieron que las mujeres lesbianas tampoco eran sujetos políticos del feminismo. Y esto vuelve a ocurrir con las mujeres trans. Y lo hacen por una razón tácita y expresa. No se puede enmascarar la transfobia y decir que es feminismo, porque el feminismo es un movimiento político transgresor que lo que viene a decir es que todas las violencias deben ser amparadas en igualdad de condiciones al mismo sujeto que es la mujer. Tal y como se habla de inseguridad jurídica, diera la sensación de que tienen derecho a preguntarnos qué tenemos bajo nuestros pantalones. Por suerte, el artículo 14 de nuestra Constitución se muestra en contra de eso. Cuestión que me hace denotar una incomprensión. Carmen Calvo, por ejemplo, que es catedrática en Derecho Constitucional, esto debería conocerlo a la perfección. Y lo conocen. Esa inseguridad jurídica es banal. Lo fue con todas las tramitaciones autonómicas, cuando intentaron incurrir dentro de lo que viene a ser el Tribunal Constitucional sin que tuviera éxito. Esta autodeterminación se habla como tema técnico. Yo lo voy a decir desde el ámbito personal. La autodeterminación es mi libertad de decir quién soy. Yo nunca atentaré contra la realidad de otra persona y espero que el resto pueda hacer eso conmigo, porque tengo el mismo espacio para vivir y el mismo derecho a decidir quién soy. Pues bueno, yo creo que lo has dejado claro, Emma. Olga, también se producen dudas en torno a los menores, ¿no? Esa normativa relacionada con los menores, si realmente hay una madurez a cierta edad para decidir, por ejemplo, cambiar su sexo, ¿no? Bueno, para empezar, yo creo que las personas trans no deciden cambiar su sexo. Es una idea difundida, pero que es errónea. Las personas trans son, y en todo caso, si pudieran cambiar su sexo, seguramente lo que intentarían sería amoldarse a la norma y no lo contrario, ¿no? Son trans porque no pueden dejar de ser quienes son, ¿vale? Lo segundo que queremos decir es que desde todos los movimientos de familia que acompañamos a menores trans, estamos en contra de que sea lo normativo, en el amplio sentido de la palabra, el tener que modificar los cuerpos. Los cuerpos de las personas trans no están enfermas, no son cuerpos equivocados. Quizá ahí está y por lo tanto, la concepción equivocada, ¿no? Sí, y por lo tanto no necesitan una intervención médica de ningún tipo, a no ser que, y aquí es donde viene el problema, la mirada de la sociedad y el peso de esa mirada en los pantalones, como decía Emma, desde la más tierna infancia, produzca una necesidad de adaptación a la norma. Lo quiere realmente, entonces, si lo siempre desea, lo que queremos es, nosotros acompañamos a nuestras personitas para que en la medida de sus posibilidades vayan tomando las decisiones que les hagan ser quienes son. Y esas decisiones sean en el momento adecuado, nunca antes, obviamente, los bloqueos hormonales o cualquier otro tipo de decisión, dejarse el pelo largo, puede ser más complicado incluso que el acceso a una hormonación, ¿vale? O a unos bloqueadores, siempre se hacen con un acompañamiento, en el caso necesario, médico informado, que parece que es que
vamos al mercado negro a comprar hormonas como quien compra chuches y las distribuyen en la puerta del colegio, ¿no? Esto hay que ser serios, hay que ser rigurosos. Cuando se habla de este tema estamos hablando de la salud de nuestras criaturas y también de la salud mental de nuestra criatura. Yo tengo 2 hijos trans, cada uno es trans a su manera. Uno de ellos decidió no hormonarse y vivirse como una persona no binaria. El otro, cuando empezó la pubertad, empezó a dar señales que nosotros en ese momento no supimos interpretar, de que realmente habría necesitado un tipo de intervención que se pudo acceder más adelante. En ese caso quiero que la gente se quede tranquila. Nosotros no somos ningún tipo de lobby que pretendamos transformar a la gente en lo que no son, ni mucho menos. Lo que queremos es la seguridad, el bienestar, la felicidad y la salud, por supuesto. Y de poder actuar de conforme todas las a lo que personas. cada uno desea, ¿no? Como cualquiera de... Como sus hermanas o hermanos que no son trans, ¿no? Bueno, pues se nos ha ido el tiempo, Emma, Olga. Muchísimas gracias a las 2 por estar aquí. Yo creo que ha servido para darnos un poquito más de luz también a esta nueva ley y muchísimo ánimo. Y por supuesto enhorabuena, ¿no? Porque es un logro y al fin y al cabo ese es el mensaje, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes por darnos el espacio y también poder desmentir algunos de los bulos que desgraciadamente se oyen a veces incluso desde esta propia mesa. Bueno, ¿queréis hacer algún comentario, Emma, sobre eso? Sí, cierto es que, bueno, la libertad de expresión, ¿no? Yo entiendo que es un derecho, pero por supuesto la libertad de expresión no es libertad de agresión. Y cuando se escuchan, por ejemplo, yo llego a escuchar que existe un estudio que el 70% de la infancia trans se arrepiente de su transición. Eso no es cierto, ni existe ese estudio. Entonces, cuando son capaces de dibujar estrategias infundadas desde mentiras y falacias para buscar un trofeo que al final son nuestros derechos, que nos quieren arrebatar de nuevo una vez más en esta historia, a mí me da pena. Pero debo decir que eso no va a ensombrecer el orgullo que debe sentir Canarias por la ley que acabamos de conseguir, porque es un éxito para las personas trans, pero lo es para toda la sociedad. Muchísimas gracias a las 2. Gracias por venir. Buenos días. Buenos días.